Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el proyecto 1, predictor de saltos en Python, para el curso de estructuras de computadoras 2. Somos el grupo 6, Sofía Villalta, Amy Herrera, Miguel Chávez y Fernando Jiménez. Un poco de introducción, la predicción de saltos es muy importante en la arquitectura de computadoras. Tiene un alto impacto de acuerdo con la ley de Amdahl en la ejecución eficiente de programas y la reducción de latencia de la CPU. En el proyecto exploramos y evaluamos esquemas de predicción de saltos e implementamos predictores P-Share, G-Share, predictor de predictores y un predictor adicional utilizando Machine Learning con Python. Un objetivo del proyecto que nos dice implementar los predictores de saltos vistos en clase, además de integrar técnicas de Branch Target Buffer y Pattern History Table. Estas técnicas corresponden a la predicción de History Bit y a la predicción de patrones. Evaluar el rendimiento de los predictores también es importante. Por eso realizamos un predictor de predictores que puede analizar cuál predictor es mejor, también respondiendo a el enunciado de clase. Por último, se nos pide explorar otro tipo de predictores que no hayan sido vistos en clase. Ok, estos fueron los predictores que implementamos, como fue mencionado anteriormente, y se va a explicar la implementación del P-Share. Este predictor implementa una clase que utiliza los atributos llamados History, Counters y Results. History se utiliza para llevar un registro del historial de saltos anteriores. Este historial se utiliza como parte de la estrategia de predicción de saltos en el P-Share. El valor de History representa el estado actual del historial de saltos y puede tener dos posibles valores, 0 o 1. Cada valor del historial se asocia con un contador de 2 bits y estos contadores se utilizan para predecir si la próxima instrucción de salto será tomada o no tomada. El atributo counters en el código es un diccionario que almacena dos contadores de 2 bits, uno para cada posible valor del historial de saltos. El código tiene dos funciones principales, predict y update. La función predict utiliza el historial actual para seleccionar el contador adecuado, uno de los dos posibles, y utiliza ese contador para hacer una predicción sobre si la instrucción de salto actual va a ser tomada o no. Y la función update se utiliza después de que se conozca el resultado real de la instrucción de salto, actualiza el historial y el contador en función del resultado real registra si la predicción fue correcta o no. Esta fue la máquina de estados del predictor P-Share que se implementó. Básicamente inicializa en el estado weak not taken. Si está en strong not taken y entra un taken, pasa a weak not taken, como se puede observar en el diagrama. Y si no, pasa a strong not taken. Si está en el estado weak taken y entra un taken, pasa a strong taken. Y si entra un not taken, pasa a strong not taken. Y si está en strong taken y entra un not taken, pasa al estado weak taken. Ahora para la parte de la implementación del G-Share, bueno, este código se desarrolló dividiéndolo en las siguientes etapas, que serían el desarrollo de la clase que se llama G-Share Predictor. Luego tenemos dentro de esta clase la función Ship Prediction, que sería la que implementa la lógica de predicción, la que utiliza el historial actual y el resultado del salto para realizar una predicción. Luego tenemos métodos como el Immediate Results y el Debug Print, que serían los que imprimen los resultados. Y el método Update es llamado cada vez que se necesita actualizar el predictor con un nuevo resultado de salto. Entonces, si nos vamos a la máquina de estados, para este también vamos a utilizar el mismo archivo de trace. Entonces, lo que vamos a tener cada vez que se lea un 1 o un 0, de acuerdo a ese archivo, lo vamos a guardar en esta tabla que sería el Pattern History Table. Entonces, de acuerdo a el patrón que yo esté teniendo en ese momento, me voy a ir a la dirección. A partir de ahí, en la dirección que yo esté, entonces me voy a fijar, cada vez que yo me vaya a una dirección, me voy a ir a fijar a la misma máquina de estados. Entonces, en nuestro código, el estado inicial para esta parte siempre va a ser el weak not taken. Entonces,
dependiendo de donde estaba yo anteriormente, en el estado que estaba anteriormente, si me viene ya sea un 0 o un 1 del trace, se me va a actualizar esta tabla de patrones y a partir de ahí me voy a ir de nuevo a una nueva dirección y lo que se me va a actualizar acá en el estado sería dependiendo en la que estuve anteriormente y de acuerdo a esta máquina de estados. Por ejemplo, si comenzaba en week not taken y el siguiente que me entra es un taken, entonces que sería un 1 desde el archivo de trace, entonces me pasaría al strong taken. Luego tenemos lo que sería la implementación del predictor de predictores. Este se basa principalmente en ser una máquina híbrida de lo que sería el G-Share y el P-Share. Se desarrolla por medio de la clase predictor de predictores. Y lo que se encarga esta máquina es de decir dinámicamente si se elige el predictor P-Share o el G-Share, y esto se compara mediante una máquina de predicción de histéresis, la cual decide si la salida va a ser la predicción del G-Share o la predicción del P-Share. En sí es un predictor con muy buen desempeño. Lo que busca principalmente es mejorar o adaptarse mejor a las predicciones dependiendo del tipo de máquina de estados que se use. Esta máquina usa el predict para ir contando cuál decisión va siendo mejor y así al final poder imprimir lo que sería cuál tiene el mejor rendimiento. Como podemos ver, la máquina de estados del predictor de predictores se compone de la máquina de histéresis. Lo que tenemos en las mejores opciones sería el de strong G-Share, que sería el caso en donde se ha respondido varias veces correctamente con el G-Share la predicción, y al lado opuesto tendríamos el caso del strong P-Share, que sería cuando el strong P-Share ha respondido correctamente varias predicciones. Si el strong P-Share falla, este pasaría a ser un weak P-Share. Si este falla, pues strong G-Share, como el mismo caso de la predicción de histéresis. Bueno, finalmente el otro predictor que implementamos se llama el de Random Forest. Entonces básicamente se utilizó un algoritmo de Machine Learning llamado Random Forest, que a diferencia de los enfoques tradicionales que acabamos de ver que son en hardware, este no lo estamos haciendo mediante aprendizaje automático. Básicamente la idea central es entrenar el modelo con datos históricos de ejecución de programas, como direcciones de salto y resultados previos. De igual manera utilizamos Python y la biblioteca scikit-learn para hacerlo de manera eficiente. El proceso es muy simple. Se cargan los datos, los procesamos con pandas, que es otra librería de Python. Se dividen las características y etiquetas, se entrena el modelo y se realizan las predicciones. Pero, ¿cómo funciona este algoritmo? Random Forest se basa en el aprendizaje en conjunto que combina muchos clasificadores para resolver problemas complejos. En resumen, se crea como un tipo de selva de árboles de decisión, donde cada árbol realiza su propia predicción. Luego estas predicciones se combinan para obtener un resultado final más preciso. Eso quiere decir que entre más árboles haya en el algoritmo, mejor va a ser la predicción. Ahorita se escucha tal vez un poco sencillo, sin embargo no es una tarea fácil porque se deben recopilar los datos relevantes y ajustar el modelo en la arquitectura del procesador. Y a pesar de estos desafíos, también hay como bastantes beneficios, como es el caso de reducir predicciones incorrectas y mejorar la eficiencia energética del procesador. Y además la capacidad de aprender nuevos datos y situaciones que se hace más adaptable y robusto. Y bueno, básicamente este es como el análisis de resultados que obtuvimos, comparando los 4 predictores y analizando el documento Trace12. En resumidas cuentas podemos ver que el número de predicciones correctas e incorrectas son bastante similares, no hay demasiado cambio entre ellas, pero podemos destacar que
el que tuvo el mejor rendimiento fue el algoritmo de Machine Learning, de Random Forest, que podemos ver que tuvo un total de predicciones correctas de más de 1.000.000, mientras que el que tuvo peor rendimiento, por así decirlo, es el G-Share con 908.000. Sin embargo, podemos ver que en el intermedio, que no hay tanta diferencia entre los predictores. Y para concluir, podemos decir que se logró estudiar y aplicar diferentes maneras de realizar el predictor de saltos, y además que se logró de manera exitosa comprobar la importancia de la predicción de saltos para la ejecución eficiente de programas y la reducción de latencia de la CPU. Y finalmente tenemos que mediante Machine Learning se logró la más alta precisión en comparación con los otros predictores analizados. Muchas Muchas gracias. gracias por su atención. Gracias.